y tiene vivencia para que esta sociedad cambie. Os dejo con... Dos alcaldes sevillanos que son la viva manifestación de, en ese sentido, siempre muy orgullosa de los hombres y mujeres de Getafe, porque sé de vuestro compromiso y sé de vuestro esfuerzo. Así que estoy muy satisfecha de estar hoy aquí, de esta sala llena. Y lamento, como decía, que se vayan dos alcaldes sevillanos, porque aunque yo soy nacida en Madrid, pero soy casi sevillana. Soy hija de un sevillano, soy madre de un sevillano, y he vivido 10 años en Andalucía. Y como he vivido 10 años en Andalucía, quiero suscribir todo lo que han dicho los dos alcaldes que han hablado antes. Es, sin ninguna duda, mucho mejor que sea Pedro Sánchez quien lidere el Partido Socialista Obrero Español. Queridos, Pedro Sánchez como secretario general, yo no le apoyé a Pérez Tapias. Y en casa no fui la única. Mi compañero Pepe Borrell también apoyó a Pérez Tapias. Y ahora los dos hemos avalado esta mañana a Pedro Sánchez y los dos... Lo más significativo es que el propio Pérez Tapias apoya a Pedro Sánchez, por supuesto. Y eso quiere decir que Pedro Sánchez ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, desde determinadas posiciones hacia las posiciones que ahora defiende. Las posiciones que están recogidas en este documento en el que hemos trabajado muchos compañeros y que además se está viendo enriquecido por muchísimas aportaciones de militantes, de simpatizantes, de votantes y posibles votantes, que van a permitir que en unos días Pedro Sánchez presente una versión definitiva de este documento que, sin ninguna duda, será mejor porque habrá podido tener en cuenta preocupaciones, sugerencias y el caudal de tantas personas que han querido leerlo, que han querido trabajarlo y que han querido hacer esas contribuciones. Este es un documento que, a diferencia de los otros dos que conocemos, el documento que apoya el compañero Pachi López y el documento de la Comisión Gestora, es un documento que parte de un análisis extraordinariamente riguroso del por qué los partidos socialdemócratas en toda Europa y también nuestros parientes demócratas en Estados Unidos han ido retrocediendo durante los últimos años. Si no somos capaces de entender por qué hemos perdido votantes, por qué hemos perdido conexión con la sociedad, compañeros, no podremos reconducir nuestro partido. Y en este documento se hace una autocrítica serena y rigurosa. Y se pone el dedo en la llaga. El dedo en la llaga es que a partir de los años 80, todos los partidos socialdemócratas en Europa, unos más y otros menos, apoyaron cambios en las instituciones europeas, en las políticas europeas, que respondían a los postulados del modelo económico neoliberal. Y muy en particular, los partidos socialdemócratas que entonces gobernaban en la mayoría de los países europeos, apoyaron la total desregulación, la total liberalización de los movimientos de capital. Y fijaros, de esa desregulación del capital viene el origen de la tremenda crisis financiera de 2008. Eso viene de atrás, viene de haber permitido que el capital campe por su respeto, sin ningún tipo de límite, a escala global, a escala mundial, se deslocalicen actividades productivas para que los procesos productivos se lleven a cabo allí donde el trabajo es más barato, donde no hay condiciones ni laborales, ni ambientales, ni sociales adecuadas. Todo eso
desgraciadamente, la socialdemocracia tiene una parte importante de responsabilidad. ¿Por qué? Porque creímos desde los partidos socialdemócratas que si crecía el Producto Interior Bruto, que si crecía la economía, ese crecimiento iba a traer empleo y bienestar para todos. Al cabo de todos estos años tenemos que reconocer que ha traído bienestar y empleo y riqueza, pero no para todos igual. Las desigualdades en España comenzaron a crecer cuando todavía gobernábamos los socialistas, durante la etapa de gobierno en la que yo tuve el inmenso honor de ser ministra con Zapatero. Entonces ya estaban aumentando las desigualdades en nuestro país. Y por supuesto después la desigualdad no ha hecho más que aumentar, porque puede crecer la economía en su conjunto, pero el producto no se reparte equitativamente. Se concentra la renta y la riqueza cada vez en menos manos y eso hace que haya un proceso de empobrecimiento, de precariedad, de pobreza, que es exactamente lo que está viviendo España ahora mismo. Cada vez que el Partido Popular presume de cuánto crece la economía española, de cómo estamos saliendo de la crisis, lo que hay que decirle al señor Rajoy es: pero ¿quién sale de la crisis y cómo estamos saliendo de la crisis? Por eso, para de la libertad, de la solidaridad, tenemos que cambiar el rumbo y el objetivo de la política económica, de cómo se crea la riqueza, de cómo se distribuye la riqueza y ser capaces de que esa economía se ponga al servicio de todos los ciudadanos, al servicio de la reducción de las desigualdades y de la pobreza. Lo que decimos aquí es que no se trata tanto de que el Producto Interior Bruto crezca un 1 o crezca un 3%. ¿Qué más da lo que crezca si al mismo tiempo está creciendo la precariedad, la pobreza infantil, las desigualdades? No, lo que queremos que exista es un proceso en el que todos progresemos y progresemos de una manera segura, de una manera justa, de una forma duradera. Y aquí aparece efectivamente la necesidad de tener en cuenta la ecología, de tener en cuenta que además del capital y del trabajo, para que haya actividad económica necesitamos recursos naturales, pero también para que haya salud. Cuando hay contaminación hay efectos sobre la salud. La contaminación del aire enferma a muchas personas cada vez más en nuestro país. Cuando hay problemas que se asocian al cambio climático, los que más sufren, fijaros, son los ciudadanos más desfavorecidos de los países más pobres del mundo. Y para los socialistas eso tiene que verse como un enorme desafío ético. Tenemos que cambiar nuestro modelo económico para construir el progreso de la sociedad más allá de nuestras fronteras, desde la justicia, desde la seguridad, desde la durabilidad de ese proceso. Eso aparece aquí como uno de los retos que tenemos que conseguir, como aparece que de una vez por todas, cuando hablamos de igualdad entre hombre y mujer, eso no sea solo algo que dicen las leyes, sino que haya paridad e igualdad de verdad. Para que podamos recuperar nuestros valores y para el poder de cada uno de los ciudadanos. El poder de cada uno de los ciudadanos frente a instituciones que están tomando muchas veces decisiones que no tienen nada de democráticas, porque detrás lo que están son intereses de las grandes multinacionales, de los grandes grupos mediáticos, y por eso lo que decimos aquí es que hay que construir una verdadera coalición de fuerzas progresistas a escala de la Unión Europea, porque muchas políticas hoy se deciden en Bruselas y por lo tanto lo que tenemos es que trabajar para que esas políticas sean muy diferentes de las del pasado, para que haya derechos sociales reconocidos desde las propias políticas europeas. Y Sergio lo decía muy bien al principio, hay un ejemplo muy claro de un país miembro de la Unión Europea que está cumpliendo con las exigencias de reducción de déficit que impone Bruselas, pero lo está haciendo con políticas diferentes a las políticas de la derecha, y es
nuestro vecino Portugal. Ese es nuestro ejemplo, el ejemplo de un gobierno de izquierda. Así que, en el documento de la ponencia marco, el tema orgánico se le da un poquito de patada hacia adelante. Hay un capítulo donde dice, bueno, somos el partido con mayor democracia interna de todos los que existen en España y en el extranjero, supongo. Somos un partido que ha hecho grandes cosas, sin ninguna duda, pero no nos va a votar nadie por lo que ya hicimos, eso también es verdad, sino por si tenemos una credibilidad para decir lo que vamos a hacer en el futuro, y eso es muy distinto. Pero, sobre todo, lo que se hace desde el documento de la Comisión Gestora es decir, bueno, el Congreso que se encargue de organizar una conferencia dedicada al modelo de partidos, para dejar para un poquito más adelante cómo queremos que sea nuestro partido. Bueno, pues nosotros queremos decirlo ya, lo queremos decir ahora, que se nos oiga bien. Cambios trascendentales en las decisiones de gobierno en su caso. Por ejemplo, si hay o no que hacer alianzas con otras fuerzas políticas. Nos parece que ese es un tema que debe de someterse a la militancia. Y algunos dicen, bueno, pero es que eso de estar preguntándole a la militancia, eso es asamblearismo, eso es que nos estamos poderizando, pero bueno, ¿conocen la historia de nuestro partido? ¿Conocen cómo en nuestro partido se tomaban las decisiones en la época de Pablo Iglesias de verdad, el nuestro? ¿Lo conocen? Porque estudian construir los procesos de decisión que llevan a cómo se hace una conferencia política, cómo se hace un congreso, cómo se forma un comité federal. Lo que nosotros estamos planteando es que haya cada vez más democracia directa, más elección de las personas que nos representan dentro de nuestro partido y, sobre todo, algo fundamental, que esas personas a las que les confiamos nuestra representación allí donde estén, con la responsabilidad que tengan, estén obligados a rendir cuentas ante todos los militantes de manera sistemática. Rendir cuentas tiene que ser una práctica normal. No vale que uno en una agrupación sale elegido delegado, va a un congreso, en su agrupación tenía un determinado mandato, se van al congreso y hacen otra cosa y aquí no pasa nada. Contra la concentración de poder, de riqueza, de renta en pocas manos. Si eso lo predicamos para el conjunto de la sociedad, también queremos un partido donde el poder no se concentre demasiado en demasiadas pocas manos. Un militante, un cargo, ya está bien, porque el día tiene 24 horas y para hacer las cosas bien y con rigor, más vale que los compañeros y compañeras tengan eso de que si gana Pedro Sánchez va a apoyar la independencia de Cataluña. Bueno, hemos tenido ocasión de descubrir que con esa patraña se estaba instruyendo en Andalucía a algunos compañeros de Juventudes Socialistas con una historia que tuvo que ser desmentida y que bochorno tan grande que una cosa así la hiciera una persona que está en la dirección del grupo parlamentario y ahí sigue todavía, después de haber... Por eso que acostumbrarse, compañero, si algún día pasa por su agrupación y habla con sus compañeros, con los afiliados allí, en fin, esto vamos a intentar ordenarlo un poquito mejor, de manera que cuando no cumplamos con lo que nos comprometemos, al menos demos la cara y expliquemos por qué lo hemos hecho, porque a lo mejor hay razones que cabe explicar, pero si no hay razones hay que asumir las consecuencias políticas de faltar a los propios compañeros y desde luego las consecuencias de faltar a la verdad, como entonces se hizo. No hay el menor riesgo de que Pedro Sánchez apoye la independencia de Cataluña, el menor riesgo. Entre otras cosas,
porque en su equipo tenemos un estupendo catalán que es Pepe Borrell, que es todo lo contrario a las independentistas, al encaje de Cataluña en España, reconocida como se reconoció por los propios padres de la Constitución como una nación de naciones, sin que eso signifique nada más y nada menos que reconocer la nación desde el punto de vista cultural y no político, y por lo tanto sin cambiar en absoluto la unidad de España en cuanto a la soberanía de todos los españoles. Eso está aquí y tenéis que ser capaces de explicarlo a quien tenga alguna duda. Mi última referencia va por Francia, por lo que pasó ayer en Francia, que no tiene nada que ver con la realidad. Y es muy bueno que todos los que estáis aquí, si alguien nos dice, fijaros, lo mal que ha salido el radical ese de Benoît Hamon en las elecciones de Francia. Claro, es que cuando uno se pone radical pasa lo que pasa. No. Cuando uno se pone radical, no. Cuando el señor François Hollande asumió la presidencia de la República Francesa, dijo ni más ni menos que había que refundar el capitalismo y que el principal enemigo del capitalismo era el sistema financiero desregulado, o sea, lo que yo he dicho antes. Lo que pasa es que lo único que hizo fue decirlo. A partir de ahí, una reforma laboral como la que ha hecho el Partido Popular aquí y toda una serie de cambios normativos que han desdibujado completamente al Partido Socialista que gobierna en Francia ante sus electores. Y por si eso fuera poco, esa pérdida de credibilidad, después hacen unas primarias y resulta que el señor Valls, lamentablemente de origen español, pues como no le salen las primarias a su gusto porque gana otro, va y públicamente dice, a este no le votéis, votar a este chico, al Macron, que ese es más mejor, ¿no? Bueno, las traiciones se pagan, las traiciones. Así que, convencidos de que el rumbo que quiere imprimir Pedro a nuestro partido es el único rumbo que puede llevarnos al destino de volver a gobernar en España. El único. Y, evidentemente, para que eso suceda, cada minuto que queda de aquí al día 21 de mayo, estoy segura, igual que en mi casa haya 2 avales, en las vuestras seguro que habrá muchísimos.